Ahora bien, entonces, ¿cómo tratar este tema? Eso debe ser materia de un análisis fundamental. Antes de entrar a eso, Martín, yo quería preguntarle al almirante. La Corte decidió que el paralelo se trazaba pasando por encima del hito 1 y no del punto de la Concordia, basado en actos propios del Perú, en los acuerdos del año 68 y 69, solicitados por el propio Perú, por la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra le envía un oficio a la Cancillería, para que a su vez le envíe un oficio a la Cancillería chilena, proponiéndole a Chile que se construya un faro para que los pescadores sepan dónde está el paralelo. Y ese faro se construye en el hito 1. Es decir, el Perú propone que el límite, que el paralelo pase por el hito 1 y no por el punto de la Concordia. ¿Cómo hemos podido cometer ese error? Es un acto propio en virtud del cual, además que no se condecía con el Tratado del 29. Sí, probablemente faltaría tiempo para poder explicar todo porque es muy extenso y solamente se está viendo una parte del problema. Pero yo quería precisar algo que se ha estado comentando, que es... no, pero respóndeme. No, yo le voy a responder, pero el tema del fallo es, la sentencia se cumple el fallo se cumple de que se ha sido leído desde ayer. Es decir, no tenemos que esperar que se vea la parte terrestre que está fuera de la sentencia. Esta es una sentencia sobre un tema marítimo. De acuerdo. Vamos a lo del año 18. La Corte, ¿qué ha tenido en consideración? Porque hace toda una secuencia lógica contraria a todos los fallos desde el año 2007 hasta acá de la Corte. No ha acudido al derecho, no ha... Así es, se contradice a sí misma. Se contradice a sí misma. Su propia jurisprudencia, ¿no? Saca bajo la manga 80 millas que nadie las entiende, ¿no? Dice que no hay un tratado, pero después dice que había un acuerdo tácito que no se sabe de dónde es, y lo saca. Pero, sí, bien poco seria la sentencia. Parece que ha habido mucha presión chilena ahí, ¿no? Algo hay que leer completamente toda la sentencia escrita para poder interpretarla, que la ha traído la gente el día de hoy. Pero sí hay actos propios que son del año 68-69, con luces de desfilación que se instalan en los años 70, pero el origen de esto tiene otro contexto, porque las coordinaciones que se inician es para poder ubicar desde el mar dónde estaba el hito 1 y no materializar una frontera marítima. Por eso para poder explicar ese tema es un poco largo, que quizás no hay el tiempo suficiente, pero los problemas que se daban ahí era que los pescadores chilenos faenaban frente a las playas de Santa Rosa y Los Palos, y cuando se los capturaban y decían, ¿y ustedes qué hacen acá? No, es que no vemos el hito 1. No sabemos si estamos en playa chilena o en playa peruana porque no vemos el hito 1. Ese es el origen de la historia. Pero al poner pues como digamos, y bueno, la pregunta en realidad va más atrás, ¿no? ¿Cómo aceptamos el año 54 el paralelo también? Bueno, pero eso tiene una explicación. ¿Cuál explicación? La explicación es muy sencilla. El derecho del mar es un derecho de información. En esa época, las 200 millas no eran aceptadas internacionalmente. El problema de los límites laterales era menor. Lo que se quería obtener era las 200 millas. Y entonces, esto el Perú lo obtuvo, lo consideró un triunfo. Algo que la defensa chilena nunca sacaba a colación es esta memoria, la memoria de David Aguilar Cornejo, donde precisamente considera como un triunfo todos los declaraciones, acuerdos y tratados que se firmaron entre el 52 y el 54 y que fueron aprobados por el Congreso peruano de aquel entonces mediante la resolución legislativa 2305, invocando en esta resolución el artículo correspondiente a la aprobación de los tratados internacionales. Entonces, nosotros no podemos juzgar una época con los parámetros de nuestra época, cuando en esa época habían parámetros y visiones además distintas. Creo que no había anchovete en esa época, ¿no? Digamos, pero jurídicamente era una visión distinta. Y entonces este tema de los mares, de mares adyacentes y justapuestos, es algo que surge con la Convención del Mar. Antes no existía como tema. Esa es la verdad. Ahora, de todos modos, en caso del año 68, haber puesto el faro en el hito 1
perdiendo 200 y pico de metros, digamos, fijando el paralelo más al sur de lo que debería estar, es algo que no se dieron cuenta. No entiendo, aceptamos que el paralelo iba más al sur de donde debía estar, no se percataron, no lo puedo entender hasta ahora. Bueno, pero en fin, porque la Corte finalmente se ha basado en ese acto propio, porque no ha entrado a examinar el Tratado del 29, porque no era competente para eso, no ha entrado a examinarlo, no ha decidido ese punto en base al tratado. Si me permite, la Corte lo que le ha dado el convenio tácito, porque habla de un convenio tácito, es el del año 54. No, claro, eso es donde, y habla de las 80 millas de la época de los 50. ¿Por qué en los 50, cuando el Perú, Chile y Ecuador defienden sus posiciones de por qué debíamos tener 200 millas de zona marítima? Era porque las especies se manejaban en su hábitat, era más o menos a distancia de 60, 80, hasta 120 millas. Es decir, la Corte ha podido establecer una supuesta frontera de la milla 60 o ha podido hacer el paralelo hasta la milla 120. Bueno, no tenemos argumentos. En el fallo la Corte dice que las actividades pesqueras llegaban hasta la milla 60, dice. Pero en base 60 solo, dice, eso lo dice, eso es lo que yo he leído. Sí. Pero considerando otras prácticas en otros países, que tienen que ver las prácticas de los otros países, entonces, bueno, ya pone la mía 80, no sabemos por qué. Es que lo que la sentencia dice también es una cosa interesante. Ellos sacan a colación una serie de información entregada por Chile de esos años que pescaba hasta la milla 60 o 70, y para darle margen, ellos fijan el año el límite en la milla 80, porque dicen, bueno, si estaban pensando en pescar en esa zona, no se pueden imaginar que tenían que alargar el área hacia la milla 200. Por eso es, básicamente, porque son estadísticas que presentan los propios chilenos, que ahí estaba la pesca, no en la milla 120 ni 150, pero, por eso es que fijan la milla en 80. Pero hay otro tema, que la Corte tiene un criterio propio, que lo ha venido desarrollando en varios casos, sobre la proporcionalidad y la desproporcionalidad. Y ese criterio es el que ha aplicado en esta sentencia, que repita, nos guste o no, es la ley hoy día. Y yo entiendo que el Mercurio la critique, pero que la critiquemos los peruanos no me parece demasiado, digamos, acertado, ¿no? Sí, si me permite, yo creo que el fallo, como todos sabemos, los gobiernos nos comprometimos a aceptarlo y a cumplirlo y a ejecutarlo, y estamos en eso. Pero en lo personal, a mí no me gusta cómo ha salido el fallo, porque no da ninguna coordenada, nos deja un trabajo pendiente a los dos países. ¿Puede ser complicado ese trabajo? Técnicamente es sencillo, como bien lo ha dicho el congresista, es sencillo, no es complicado, es un trabajo que puede demorar una semana. Hay que ponerse de acuerdo sobre algunos aspectos técnicos, pero depende de la buena fe de las partes. Yo espero que el presidente y nuestra canciller hagan las coordinaciones pertinentes para eso. Por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero Fernando de Trasceñí propuso ayer, me parece que le he escuchado también al congresista Turbino decir algo parecido, que en este triángulo famoso el Perú pueda construir, quizás en acuerdo con Chile, pero construido por el Perú obviamente, un parque conmemorativo en homenaje a la paz, en fin, algo así, en este triángulo para resolver el problema. En fin, hay que buscar alguna solución. Yo creo que hay que consultar con los tagneños, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. No, pero esto es Perú, no es Tacna. Sí, pero está al lado de Tacna, pues es parte de la playa de Tacna. Yo creo que los tagneños tendrían que opinar sobre eso. Tendrían que opinar, bueno, muy bien. Ya les agradezco su participación, es un tema sobre el que seguiremos conversando. Muchas gracias a nuestros invitados, a Martín Belaunde, Víctor Andrés García Belaunde y al almirante Carlos Gamarra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema pesquero, con Manuel Sotomayor, expresidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, y Luis Icochea, oceanógrafo, para ver el potencial pesquero de esta zona, cómo se puede desarrollar, si los pescadores artesanales pueden llegar o no, etcétera.